back, relax, and listen to the A-track. Dig it like an old soul record. Yes, I'm digging you. Hola, buenas noches, llegamos, es nuestra primera cita de la semana, la primera hora dedicada al mundo del misterio, aquí en el Espacio en Blanco en M80 Radio. Al comienzo los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. José María Sendra, que está en el control, controlando nuestro mágico sonido, Ana Caballero en la coordinación, Enrique Marrón en la locución, Ana Morel y Raquel Ruiz en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Un placer estar aquí. Tenemos 4 citas esta semana llenas de temas que solamente vas a poder escuchar aquí en tu programa. Pero al comienzo nuestro recuerdo para las guerras de este mundo, para Chechenia, donde parece que los tambores de la guerra van a dejar de sonar, y también el recuerdo para esos sucesos que están ocurriendo en nuestro país, en El Ejido, en Almería, ojalá pasen pronto. Mañana en la segunda cita del Espacio en Blanco, una visita tendremos muy especial. La segunda cita, llegarán seres extraterrestres al programa. Habían prometido su visita el lunes, lo hemos cambiado al martes. Mañana la visita de seres extraterrestres, no os lo perdáis. Y esta semana pretendíamos dejar en nuestra página web algunas de las novedades del programa. Por ejemplo, esa primera ruta, nos vamos a Guatemala y buscamos 12 personas que quieran descubrir selvas y lugares vírgenes. Gracias a toda la gente que se ha puesto ya en contacto. Los que queráis todavía escribirnos o mandarnos un email, si lo habéis hecho, como digo, esperar un poquito. Y la dirección es Espacio en Blanco, apartado 488, Madrid 28013. Y en internet laisla.com/eblanco, laisla.com/eblanco. Y como decíamos, pensábamos integrar todas las novedades, pero tenemos problemas para entrar en nuestra página, para cambiarla. Un poquito de paciencia, la próxima semana todas las novedades del Espacio en Blanco. Sí nos funcionan las cosas. Y pronto más salidas, nos vamos dentro de poco de gira por toda España a acercar el misterio a todos vosotros. Y en breve en Madrid estaremos 4 días en la universidad, 4 charlas diferentes con especialistas hablando del mundo del misterio. Os seguiremos informando. Y hoy el chat funciona por si queréis entrar en ese punto de encuentro en el IRC, canal hispano E-Blanco. Ahí estamos, IRC, E-Blanco, IRC hispano, IRC hispano, canal E-Blanco. Ahí está el punto de encuentro. Esta noche seguramente tendréis muchas cosas que debatir. Y para hoy vamos a viajar hasta nuestro archivo para recuperar uno de nuestros temas. Nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones. El Vaticano está de moda y de esos queremos hablar hoy. Lo hemos titulado Topos y espías en el Vaticano, y nuestro invitado, un tipo siempre polémico, Álvaro Baeza, un tema que os ofrecemos esta noche. Disfrutar de él, algo que comienza así. En Airtel ya somos 5 millones y es nuestro 4º aniversario. Y lo celebramos dándote todas las ventajas del primer operador integrado. Por eso, ahora podrás tener una cuota de móvil desde solo 500 pesetas al mes. Hasta 10.000 pesetas gratis en llamadas desde tu fijo Airtel y además un año de acceso gratuito a Internet. Llama al 1444 o conéctate a Airtelnet o navegalia.com. Airtel. No me digas que no puedes hacerlo porque sé que puedes. Y no me digas que no quieres hacerlo porque lo necesito. Maldita sea, necesito saberlo y tiene que ser enseguida. Traigo noticias. Tenían previsto derruir el edificio desde el mes de agosto. Alojaba la Comisión de Comercio y el Departamento de Agricultura. Llevaba vacío un mes. La ASN no ha tenido nunca una delegación en San Francisco. Para la costa oeste opera desde Los Ángeles. Oh, señor. Sí, gracias. La beca de Janek es de la ASN. Oh, no. ¿Cómo demonios has podido ser tan estúpido? Aparecen 2 individuos que dicen ser del gobierno y tú te lo crees. Probablemente eran de un gobierno. Pero no del nuestro. Coged todo lo que podáis. Este lugar no es seguro. Era una ficción, una escena del mundo de los espías, de los agentes del gobierno. Seguramente, por mucho que imaginemos, nunca llegaremos a tener una idea ni siquiera aproximada
de lo que se mueve tras el telón de la aparente realidad. En la sombra se ejecutan planes, se marcan directrices, se montan imperios, gobiernos. Y esto, todo, es normal. Lo que parece más extraño, más anormal, es que pueda ocurrir incluso en el Vaticano, en el estado de la Iglesia. Pero nos cuentan que es así. Nuestro invitado Álvaro Baeza esta noche nos dará datos de ello. Pues comenzamos, Álvaro, si quieres. Antes de entrar en el Estado Vaticano y en este libro Topos y espías en el Vaticano, preguntarte a nivel genérico. Ciertos gobiernos, ciertas personas, ciertos grupos son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir lo que pretenden, ¿no? Por supuesto. Cualquier cosa. Es cualquier cosa. Eso es lo primero, bueno, y desde la historia. Este libro empieza con el que primero consiguió el mejor informe del espionaje en el Vaticano. Fue Napoleón, gracias a Talleyrand. Pero vamos, cualquier cosa. Todos... El propio Benito Mussolini, Hitler, el general Franco, tiene una anécdota genial. Bueno, y el que mejor ha tenido allí sus mejores espías, Yuri Andropov, la Brentiberia, los mejores. O sea, el FBI tuvo a un gran eminente padre dominico, Félix Morleón, y durante muchos años que se encargaba, fíjate qué gracioso, de conseguir todas las ayudas para el Vaticano, era un agente ni más ni menos que del FBI. Es sorprendente, pero sorprendente. O sea que ya sabes dónde quedaba todo el dinero. Quedaba en casa, ¿eh? Ya, o sea que están preparados. Con hechos y detalles. Están preparados para hacer cualquier cosa. Sí, y sobre todo, gran parte de... Y fabricar un falso obispo en 3 meses, o una cadena completa de 12 anillos de falsos sacerdotes. O sea, así de claro. Ya. Y supongo que detrás de todo ese trasfondo siempre está el dinero, ¿no? Para mí sí. Para mí está convencido. Y luego otras veces, en el caso de los polacos, que en estos últimos años lo que tenían no era el dinero, era que les apareció el milagro de lo que dijeron claramente en la Plaza de San Pietro, un papa polaco, y se dieron cuenta que los americanos utilizaron simplemente eso como el acoso y derribo de todo el muro de Berlín. Y es que es tan sencillo, si ahora lo miras todo colocado en las fichas tan claros, es que es facilísimo. Ha sido una labor perfecta. Todo el mundo ha utilizado a Juan Pablo II, unos para una cosa y otros para otra. Y efectivamente hemos salido todos ganando, porque no existe ya el derribo del muro de Berlín. Pero de verdad, el trasiego de estos 25 años de espías, como lo vais a ver narrado año por año, operación por operación, es impresionante. De todos los estados, desde el mismo momento del Tratado de Letrán, Mussolini dictamina que todo un coronel de Estado Mayor monte la primera red de espionaje en el Vaticano. Pero ya antes lo habían tenido muchos personajes de la historia. Vamos por partes, si te parece. Y luego hablaremos de quién derribó ese muro de Berlín. Supongo que nos va a dar tiempo a lo largo del programa de hoy. Pero cuando estuviste con nosotros en ese debate acerca de la Iglesia, quedó muy claro que la Iglesia y el Estado Vaticano son dos cosas diferentes. Para mí sí. Hay gente que todavía no lo entiende, pero para mí es el primero y más claro. Nosotros esta noche vamos a hablar... que en el Estado Vaticano, lo que es Estado, solo interviene en la estructura completa de gente muy importante que domina el Estado Vaticano, que no despacha los asuntos con cualquier cardenal o miembro de la curia cardenalicia, ni con cualquier sacerdote. Una cosa es el Estado Vaticano y otra cosa es ese santo padre sacerdote que se dedica a salvar almas, a confesar y a orar. La estructura política del Estado Vaticano no tiene nada que ver, nada. Pero ojo, el Estado Vaticano está en la Ciudad de Vaticano y está allí el centro de la Iglesia de Cristo. Perfecto, hecha esa diferencia, esta noche vamos a hablar del Estado Vaticano y, como decía el propio Marcinkus, el Papa que se dedica a las cuestiones de la fe, yo me dedico al dinero y muy a esas bien, historias. Eso es auténtico y poca gente lo saque. Santidad. Usted a lo suyo, que la Iglesia no funciona ni se dirige con preces a María. Es exacto. Lo que le dijo Marcinkus era la realidad. Como otros personajes más importantes, como Giovanni Battista Montini, le dice personalmente al nuncio Cesario Senigo a Hitler: déjenos a usted que nosotros hagamos. Usted simplemente limítese a cumplir lo pactado y no ataque la Iglesia Católica. Y la atacó y la utilizó. Todos los estados, y no debemos olvidarnos que el Estado Vaticano, sin serlo, es un Estado poderoso en el aspecto que es de poder e influencia, de que reparte mucho dinero a los pobres, y que todos los presidentes del mundo
se ponen de rodillas ante el Papa, excepto el de China comunista y Corea, hasta hace nada. Es un hombre con cierto poder y carisma, y eso es poder. Ya. Tratamos de meternos en este extraño mundo del libro Topos y Espías en el Vaticano. Y te pregunto, ¿quiénes pueden ser los enemigos del Estado Vaticano? ¿O quiénes han sido los enemigos del Estado Vaticano? Yo no quiero irme mucho al pasado, prefiero centrarme un poco en el presente. Desde 1951, todo el telón de acero, toda la Stasi, toda la KGB, toda la Securitate, todo el POU. Y luego, una vez elegido Juan Pablo II, ya más concreto, que para que la gente se... pues el KGB utilizó todos los servicios secretos y todas las pistas habidas y por haber, y hizo algo muy importante. Lo fundaron los occidentales, una cosa que se llamaba la Iglesia del Este, ayuda a la Iglesia del Silencio, y llegó a utilizar tanto esa estructura de ayuda al silencio que fabricó toda clase de falsos sacerdotes y se introdujo perfectamente en el Vaticano, con operaciones como la Leonardo da Vinci, como Soulas, con una cantidad, y lo hicieron muy bien, y utilizaba todos los canales, como los demás estados. Todo el mundo intenta saber, quieras o no, no en el plan que puedan entender una película de 007, pero todo el mundo intenta saber dónde va el Papa, qué hace el Papa y todos los gobiernos. Y ahora un poco menos, pero incluso la banca intenta estar informado de todo lo que sucede, porque el Estado Vaticano maneja un número de San Pedro muy importante. Y no olvidaros que Bernardino Nogara tenía, o el propio Paul Marcinkus, a la élite de la banca mundial haciendo pasillo, porque tenía mucho dinero para invertir. Otra cosa es que luego se lo quitaron todo y le estafaron, eso es otra cuestión. Pero que la labor de un topo, un cabeza fría es una persona no un clásico espía que va con una lupa. Un cabeza fría analiza en un departamento como primera instancia A1 toda la información vaticana. Luego inmediatamente viene un segundo anillo, que estructura claramente ya toda esa información que han hecho un primer resumen, hasta que llega a un alto, una 10, en que dice claramente la responsabilidad de crear el concreto detalle de qué dossier se espía. ¿Qué dossier? La influencia. Ahora hay mucha gente que está deseando saber, por relaciones diplomáticas, cuál va a ser el pacto entre la China comunista y el Vaticano para volver a hacer las relaciones plenas. O hubo un momento que estuvo muy delicado el tema cuando los Estados Unidos, después de 110 años de ruptura de relaciones diplomáticas, las volvió a hacer. O el propio México con la guerra de los cristeros después de 50 años. Casualidad. Fíjate, una anécdota importante te la voy a dar. Una anécdota importante para los oyentes. Va a llegar el nuncio vaticano a firmar el protocolo con México. Casualidad. Aparece un helicóptero de combate. Aparecen 2 Mercedes. Salen 4 señores. Algunos de un hombre, como me ha contado el gran cagancho, el cucaracho, y empiezan a disparar con fusiles de M16 contra el monseñor arzobispo Posadas. Le dejan como un colador. Y la Iglesia todavía dice que no ha pasado nada. ¿Qué te parece? Una operación perfectamente planificada. Desaparecen en otro avión, hasta hoy. O la operación de asesinar a monseñor Romero, o la operación de asesinar y masacrar ni más ni menos que a monseñor Iracuría. Es impresionante. ¿Y aquí detrás, por ejemplo, del asesinato de monseñor Romero? Porque saltas lo de monseñor Romero fue una operación planificada y dirigida por un alto miembro de la CIA. Y empleó claramente, por lo como todos los de la KGB empleaban a las pistas búlgaras y demás, pues empleó a los simplemente batallones de élite de Salvador. Todo el mundo emplea la fuerza en lo que ellos creen que pueden tener concretos resultados de la tendencia para su propio positivo que no crean. ¿Por qué le mataron? Porque se acusaba de que era un agente comunista y se le presumía de que tenía carné. Y llegó un momento que su juventud, pues él sentía ideas comunistas. No te olvides que la teología de la liberación ha sido siempre creído que son tendencias comunistas. Y los espías son espías. Y una vez que se aprieta un botón, lo vas a ver en un libro que se llama Matar al Papa, empieza toda una red de preparación tan narrada que intervienen a veces hasta más de 300 personas. Hasta más de 300, y es muy sencillo. Cada anillo de combate lo componen 10 personas. Imagínate. Es impresionante cómo se aprende todo esto. Pasando mucho tiempo, oyendo y contándote anécdotas a tanta y tanta gente. Es sorprendente que en este momento, en un lugar entre
el norte de Italia, Austria y Suiza, haya la mayor concentración por metro cuadrado de antiguos jefes militares del Pacto de Varsovia, del Comecon, de la Stasi, del POU, del KGB, de todos los que intervinieron. Se han ido allí a retirarse. A retirarse y a morir. Ya. A retirarse y a morir. Con el gran tesoro rojo. Por eso te he preguntado qué clase todavía tienes de cuenta, si es una TA, si es una VS, si es una cuenta de oro, porque en aquel momento, bueno, como se retiran todos los dictadores a Suiza, por eso yo lo llamo la dulce y dorada Suiza, y no tengo nada contra Suiza. Yo en parte les tengo cariño, porque se lo han montado muy bien, tan extraordinariamente bien, que tienen ya que vivir para siempre sin dar golpe, porque tienen todo el oro del mundo, de los demás países, de una u otra forma. Sobre todo el oro de la mafia, de la Cosa Nostra, del Tesoro Rojo, de todos. Ya. Porque lo primero que hace cualquier de esas personas es muy sencillo. Te voy a contar una cosa. Hay 2 agencias financieras en Suiza que se encargan de depositar, cobrar una comisión de un 18% de todos los trabajitos y encargos que cualquier espía. ¿No te ha llamado la atención que todo un servicio de espionaje no empieza a actuar hasta que le comunican que ya tiene ingresado el dinero en su cuenta? Lo habrás visto en todas las películas, lo habrás visto publicado en todo. Por eso se tituló una vez un libro de un hombre que tuvo que desaparecer de Suiza, La trampa suiza, narrado perfectamente. Otro es banquero suizo, Günther Mann-Hartmann, apareció colgado en un apartamento porque quiso hacer algo de unas declaraciones. Todo el mundo, todavía han aparecido las cuentas de Idi Amin, del Negus, no han aparecido las cuentas de Haile Selassie, no han aparecido las de Ceausescu, ni siquiera todavía las cuentas de Bokassa, de nadie. Que están en Suiza. Que están en Suiza. Y depositado, como él ha dicho, en diamantes. Es impresionante. Ya. Es impresionante. Todas las agencias pagan ahora más en Viena y están empezando a pagar en Budapest, ojo. Están empezando a pagar en Budapest, como los soviéticos pagaban todas las cuentas en Helsinki. De Helsinki iban a Oslo, de Oslo a Estocolmo, de Estocolmo a Londres, pero inequívocamente acababan siempre en Zúrich y en Ginebra. De ahí que es que digo cómo siguen dormidos todo el mundo, no se da cuenta lo que es Suiza, y estoy contra ese tema, porque lo utilizan. Y así apareció el gran traidor del siglo, el brigada general en 1978 suizo Jean-Marie. Contó con pelos y detalles todas las cuentas, y un coronel de la KGB, que era entonces embajador, falso embajador en Berna, utilizó a su propia mujer para en 2 años acostarse con él y sacarle todos los secretos. Le contó no solamente lo importante, lo que querían saber los del KGB, los secretos militares suizos. Lo que más le interesaba era saber qué miembros del telón de acero tenían sus cuentas allí. Un caso espeluznante. Vamos, si te parece, a ver si yo puedo poner un poco de orden en todo este follón de informaciones. Has hablado de Suiza ya como un lugar donde están todas esas cuentas y sobre todo donde está todo el dinero de todos los grandes dictadores, de la mafia y de toda esa gente extraña va a parar allí. Seguro. Bien. ¿Un enemigo de la Iglesia podían ser los hebreos, los judíos? En absoluto en este momento. ¿Antes? Sí. Antes. Durante un momento, no enemigos declarados en el plan de combate. Te hago esta pregunta porque quiero pasar. Es muy importante, pero incluso ha habido dos momentos de clave, pero que han colaborado. Y en este momento eso está más que arreglado. Es una situación, por primera vez, de verdadera paz, incluso de colaboración, porque en 3 episodios que contamos de matar al Papa, es el Mossad el que dice los que han salido en 3 operaciones diferentes. En 3 operaciones el Mossad informa. El Mossad en este momento colabora y ve muy bien la labor de este Papa. Y luego no te olvides que entre colegas, como dijeron los polacos al salvar a los americanos de la CIA en Irak, los colegas entre colegas, aparte de cobrar su porcentaje, también se ayuda. ¿Quién ayudó a coger a Carlos? Ni más ni menos que el propio gobierno de Jartum islámico, y ha hecho una operación secreta con el gobierno de París. Ha sido un auténtico secreto a un hombre que, porque se está operando de un testículo, le recogen, le inyectan una inyección, le meten un avión de combate, le protegen y se lo llevan a París. Ha sido una operación
ya ha desaparecido el tema Carlos. Y sin embargo empezamos a tener información de ese tema. Y colaboró mucha gente. Los servicios secretos, por obtener lo suyo, lo hacen. Bien, también los españoles, ¿eh? Vamos por partes, porque digo, estás dando demasiada información, saltas de una a otra y nos haces un lío. Yo te he preguntado lo de los judíos porque parece ser que en un determinado tiempo de la historia, la Iglesia, el Vaticano, tenía preparado un plan que de hecho llevó a cabo para salvar a un montón de judíos que estaban amenazados por Hitler. Incluso tenían otro plan para que Benito Mussolini y su compañera pudiera escaparse de todo el follón cuando ya había perdido la guerra, los fascistas italianos, para que pudiera pasar por España. Yo quería empezar por ahí. Si te parece, mínimamente, porque tenemos pues un montón de datos. Real como la vida misma, pero tengo que corregir algo. Sí. No fue solamente el Vaticano. El primero que le da una operación de huida, todos unos pasaportes, todas unas cuentas a Benito Mussolini y a casi 40 personas es el general Franco. El general Franco fue el que de verdad preparó, porque a su vez era un hombre agradecido. Cuando recibe las cuentas, poca gente sabe que 3 días antes de empezar la Guerra Civil Española, el general Franco duda porque todavía no ha recibido los 250 millones de dólares que tienen que llegar a una cuenta secreta en Lisboa y en Estoril, y que las debe recibir el cardenal Gomá y Segura y el arzobispo de Lisboa, y que son las primeras cuentas que son ingresadas en un banco de Londres a nombre ni más ni menos como administrador único de don Juan March. Y entonces, en plena devolución, es el general Franco el primero que se ofrece. Fíjate, le puso a Benito Mussolini de pasaporte diplomático Fernando. Ya, y espera, ¿ese dinero, esos 250 millones de dólares, has dicho? Sí, 250 millones, es el primer inicio que recibe el general Franco para que pueda empezar el levantamiento nacional. ¿Y de dónde viene ese dinero? Ese dinero venía de 3 conductos diferentes, uno del Tercer Reich, uno del Vaticano y otro del Duce. Exactamente. Tercer Reich, el Vaticano y el Duce. Sí, exactamente. Bien, y se pretendía, bueno, que el Duce pudiera escapar por España, de España a Portugal. No, ¿no? De Italia a Suiza, de Suiza a España. Sí. Todo estaba preparado. Antes que España tenía que aterrizar en Lisboa. Yeah. Y de Lisboa podía venir a España, o depende del curso de la guerra, o desaparecer como tantos y tantos que desaparecieron, 100 y pico mil en Paraguay, Uruguay y Brasil, fundando la que es hoy la colonia más próspera de nazis y fascistas, sobre todo desnazis. Ya. Todos esos nazis salieron de toda la Europa ocupada cuando ya los aliados estaban ganando la guerra. Intentaba escapar vía, muchos vía La Coruña. Sí, y todo eso lo facilitó el Vaticano. No, lo facilitó el banco que había creado el Tercer Reich, que a su vez, utilizando las cuentas vaticanas y muchos falsos pasaportes, abrieron una cosa que se llamó la Operación de Galicia. Y luego Torpedo. Eran 2 operaciones muy distintas, Galicia y Torpedo. Torpedo era todo aquel envío de oro y dinero en los submarinos U-2, como comprenderás, que se quedaron mucho tiempo frente a Argentina. Y luego el general Perón dispuso durante tiempo de ese oro, que por cierto, se cobró buena comisión y buena cantidad, pero conseguía, porque hubo incluso submarinos, como claramente fue luego contado por los mejores ayudantes de Otto Skorzeny, que no pudieron bajar sus tripulantes hasta que no se le entregara el oro con los pasaportes argentinos, uruguayos y paraguayos. Observarás que la mayoría de gentes y dirigentes en esos países, todos, casualidad, tienen un apellido alemán. Hablabas del Tercer Reich y había toda una operación para salvar a gente nazi. Claro. Pero yo te estoy hablando, te había preguntado antes, de los judíos que salvó la Iglesia. Exactamente igual. La misma operación. El Consejo Nacional Judío de Ginebra decide, da un informe a los americanos y al Consejo de Londres. Por cierto, es el Papa el que primero, Pío XII, el que primero pide, y en la primera instancia, en 1942, nadie le hace caso, en 1943, y entonces el Consejo Nacional Judío lo que se pone es en manos de su santidad, que por cierto, cuando entran los nazis con el coronel Kappler, hacen la gran zarracina, llenan sus cárceles, y es la caza del judío. ¿Cuántos judíos se pudieron escapar entrando y cruzando la línea de fronteriza del Vaticano, del Travertino, gracias al Estado Vaticano y a su santidad? Y claro, todo aquello era caritativo, pero todo aquello también estaba garantizado el pago, la vía y el escape. Y hubo una especie de afluencia de un conducto en que nazis, fascistas y judíos viajaron en los mismos barcos. ¿Sí? Es gracioso. Ya. Casos contados como lo contó Simon Wiesenthal. No sé si te suena. Sí, Hubo casos, y es gracioso. Los altos poderosos nazis iban en cubierta de primera, los fascistas en segunda, y muchos judíos en las bodegas. Ya. Y muchos de esos barcos salían de Lisboa y la mayoría de Galicia. Ya. Hace nada, el Consejo Nacional Judío y el gran rabino de Boston
acaba de nombrar y hace todos los años una celebración religiosa porque está confirmado que el general Franco salvó a más de 100.000 judíos, pero ojo, el Vaticano a muchos más. Y cobró por salvarlos, claro. Hombre, todo eso, no sé cómo se cobra, pero los donativos existían porque había que salvar por ambas partes. Esa operación no se hace gratis. Por ejemplo, y además, el último secreto que hemos sabido, cómo se hizo la operación para salvar Israel cuando los eritreos entran en Etiopía, cómo montan la mayor operación para salvar a más de 75.000 judíos eritreos de la última rama, todavía descendientes del gran rey Salomón, y se pagó. Y el coronel Mengistu se llevó todos los dólares, todos a Suiza. Fue la mayor operación. Cuando entran los eritreos en Addis Abeba, pues efectivamente 6 meses habían negociado, pagado, como se paga todo, Miguel, como se paga, bien en donativo, bien cobrado por adelantado. Y no te olvides que el Duce, y sobre todo el Consejo del Tercer Reich, durante ya los 2 últimos años, lo que hacen es imprimir mucha moneda falsa y depositar todo el oro en 2 bancos secretos fundados en Suiza, y el resto a América Latina, sobre todo a Paraguay y a Uruguay, sobre todo. Y luego, la última gran acogida, Argentina. Argentina se puso verdaderamente morado. El general Perón fue uno de los que más oro consiguió de los antiguos nazis. Esto es menos secreto. Los detalles, sí, por ejemplo, la operación Torpedo. Ya. Espera. Vamos a tener que hacer una mínima pausa porque está esperando nuestra segunda introducción, pero te pregunto una misma cosa, te pido brevedad. En el Vaticano has dicho antes que ha habido curas que no lo eran. Claro. Y ha habido curas que eran espías. Perdón, más que curas, religiosos, sí. Incluso obispos, cardenales. Sí, la KGB montó 2 obispos, uno precisamente ayudante de Monseñor Pavel Ilika, y bueno, e incluso la KGB ha tenido los mejores arzobispos y los mejores miembros de su iglesia ortodoxa, agentes del KGB, y como ellos decían, para seguir sobreviviendo teníamos que espiar, es una cosa elemental. Ya. Esta noche estamos tratando de contarles, trataremos de poner un poco de orden en toda esta... Está con mucho orden, en cada caso es lo que tú contestes, es que es apasionante. Entonces me quiero limitar muy en concreto a todo lo que me preguntes. Ya. El espionaje es un mundo que va saltando de lado a lado y no tienes ni idea cómo en una operación intervinieron 17 servicios secretos diferentes facilitando cosas. Cuando leas el libro de Matar al Papa vas a decir chapó, e impresionante, hasta el propio Vaticano. O sea, cuando el libro se lo entreguen a su santidad, va a ser... No, por cierto, en mi equipo de trabajo, sobre todo con ciertas personas, ya decíamos, es que es posible que haya intervenido tanta gente para dar caza y captura a su santidad, tanto, y al final, si quieres te leo cómo acaba, dando gracias y felicitando a ese servicio secreto. No es el atentado de un sacerdote, de un loco o de un Juan Fernández Cron que quiso apuñalar, no. Operaciones preparadas para volar el avión del Papa. La primera operación contra el Papa es a los 3 meses de salir, en Costa Rica y en México. Ese será otro tema del espacio en blanco. Esta noche estamos contándoles historias de espías, de topos, que dicen que están en el Vaticano. Hay una segunda introducción que nos va a seguir intentando llevar por este mundo de hoy. La debilidad de las actividades de la inteligencia norteamericana en Oriente Medio quedó demostrada durante la revolución iraní en 1979. Los norteamericanos confiaban en la información que les suministraba la policía secreta del Shah, la Sabak, y aceptaron como buenos los informes de que la situación estaba bajo control. Las agencias de inteligencia norteamericanas, con su gran confianza en las señales de los satélites y observaciones fotográficas, tuvieron que lamentar su falta de espías humanos. Se suponía que como podíamos ver todo en las fotografías, ya no necesitábamos de agentes, ya no era necesario enviar espías y que podíamos depender exclusivamente de la información dada por las fotografías. Todo eso condujo a una serie casi catastrófica de nefastas apreciaciones y entonces, a lo largo de los años, gastamos aún más dinero. Pusimos más dinero para conseguir cada vez mejores fotografías. Y comenzamos a descuidar seriamente el área de los espías humanos. Hombres infiltrados, satélites, alta tecnología, fotos, todo sirve. La información es básica, primordial para obtener el control. Y hay grupos, agencias, gobiernos
que dicen estar dispuestos a todo con tal de conseguir sus fines, bien políticos, económicos o de otro tipo, pero siempre el control. Esta historia de espías es más corriente de lo que parece. Hay muchos más de los que imaginamos. Descubrir algunos de ellos es lo que queremos ahora. Bueno, pues seguimos. ¿El Vaticano tiene espías? No. Tiene agentes y personaje de información. No tiene espías porque no tiene servicio militar de ningún tipo. Ya. Ha tenido que montar inmediatamente Juan Pablo II un servicio de protección, que por cierto, el coronel norteamericano que lo dirigió, un gran profesional de West Point, un héroe de Corea y un héroe de verdadera actividad, lo dejó y dimitió simplemente porque debía ser con estrés. En este momento lo mantienen muy en secreto y el servicio de profesional, como les felicito al final del libro, es muy bueno. Pero de verdad quien ha hecho la labor en estos últimos años han sido el servicio secreto suizo, el servicio secreto austriaco, los polacos y la CIA. Y en algunas operaciones los franceses, que han colaborado mucho. Porque nos olvidamos que hasta Gorbachov, el KGB, por una promesa muy fuerte, quiso atentar. Pero es que nos estamos olvidando que en este momento todos los incontrolados que agrupan el bien llamado Consejo Mundial Revolucionario Integrista Islámico ha puesto por picota que lo que desea es matar al Papa de Cristo, al Papa de Roma. Le da lo mismo Juan Pablo II que al otro. Y en todos sus juramentados, en todas las reuniones de Karachi, Jartún, etcétera, se han juramentado. Se ha visto en Manila. La policía y el servicio secreto de Manila puso tal cantidad de gente a disposición porque tenían paura, tenían miedo, auténticamente miedo. Y lo que no puede hacer es el director de prensa, Joaquín Navarro Valls, el opuleísta Joaquín Navarro Valls, decirle a la prensa que no sabían nada de nada, cuando tenían tanto pavor y miedo, porque detuvieron a casi 36 terroristas y no lograron detener a los 8 Stinger y a los 2 equipos de combate que mandaban los 2 comandantes, que no habían llegado al archipiélago filipino. Espérate, me vuelvo a salir casi del tema. Espera. El Vaticano tiene espías, pero dentro hay muchos espías. El Vaticano debe ser unido, todo el mundo debe ser espía casi, o casi... No, el Vaticano tiene agentes de información y departamentos de información, y muy profesionales, ya. Por áreas. Si te parece, entramos un poquito más en los pactos que ha hecho el Vaticano. ¿En qué pactos ha estado implicado el Vaticano y qué ha pagado por ellos? Si puedes contarnos mínimamente que no... ¿Referente a qué temas? Cualquiera de ellos. Primero, para pactar el Estado Vaticano ya pactaron, ¿no? El Vaticano ha pactado con muchos gobiernos. O sea, de entrada, el primero que pactó para crear fue en 1929 con ni más ni menos que con el Duce Mussolini. Y se pagó. El Vaticano ha pactado con Napoleón. El Vaticano ha pactado con todo el mundo algo. Desde la no invasión a Polonia, el Vaticano pacta con todos los estados. Y se ve inmerso. Otra cosa es en qué detalles de operaciones de guerra secreta sucia. Ahí ya no puede intervenir, pero que el Vaticano paga y pacta todas las operaciones en que como Estado se le pide, igual que a Estados Unidos, todos los países de influencia le piden ayuda, durante mucho tiempo a la antigua Unión Soviética, todos los países de su área. Cuba ha vivido durante años y años de la Unión Soviética. El Vaticano da su ayuda, su colaboración, su información, su primicia y su asistencia técnica a muchos países. Por cierto, Cuba en este momento, uno de los países que más ayuda recibe, es del Estado Vaticano. De los que más. Quizá para derrocar el régimen. Unos dicen eso y otros para que muera en paz, haya calma. Toda la comida, la mayoría de medicinas y asistencia técnica que llega a Cuba en este momento, casi toda, luego en parte de gran medida gracias a España también, pero llega del Vaticano. El Vaticano ha hecho que los canadienses arrimen el hombro, y los canadienses, gracias al Estado Vaticano, están invirtiendo mucho. Bien. El Estado Vaticano está dando mucha ayuda a Polonia, mucha. A Polonia, pero más que a nadie. ¿Y has dicho antes a Yugoslavia? A Yugoslavia le ha dado y le da un reparto de asistencia, digamos, económica ante los 3 países inmersos en la guerra. Eso es un tema muy delicado, muy delicado. Sí, yo hablo de todo. A mí pregúntame, si no me pides un nombre que esté muy concreto, vivo, etcétera, yo si algo tengo es que me atrevo a decir de lo que publico. Bien. El tema balcánico es muy complicado, porque hay una unión que funciona en Ginebra, que está patrocinando 2 bancos, uno por cierto alemán, el Bundesbank, y una cuenta secreta en Ginebra, en que cada 15 días se reparten las ayudas que da tanto las Naciones Unidas como los entes caritativos. Y es gracioso, quien los reparte es un ente religioso.
Ya. Es precioso. Apunto lo Yugoslavia para dentro un momentito. Has dicho antes que por eso que quizá hay tantos espías en el Vaticano, porque bueno, quieren saber, el Vaticano es un área de influencia, un poder influyente muy importante en el mundo, y por eso están todos metidos. Gente importante o topos que haya habido en el Vaticano. Cuéntanos, enumérame y luego vamos a entrar ya en cosas concretas. Pues para mí la mejor red de topos que ha tenido el Vaticano, después de Félix Morleón, ha sido Félix Morleón era un sacerdote dominico que trabajó mucho tiempo dominando la influencia de poder económico para el FBI, pero luego ha habido toda una red. Por ejemplo, el sacerdote húngaro Afol, la red checa que lo mantenían, y eran claves de topos. No ha habido un topo que digas, este es el personaje, sino que dentro de ellos, por ejemplo, los propios nazis tuvieron un gran topo y un gran red de espionaje que mantuvo muy informado, sin que lo supiera, al César Orsenigo. Y César Orsenigo, que era el nuncio, admirador personal del Führer, no sabía que estaba siendo totalmente tomado el pelo por toda la mejor corte de un varón propio de la Iglesia alemana, que manejaba a su antojo la información y se lo cambiaban. Y allí nació lo que se llamó la Operación Carlomagno. Es impresionante. O la Operación Leonardo da Vinci, o la Operación Saulas. Cuéntanos alguna de ellas. Pues una muy importante, o la operación del padre Pancracio Pfeiffer. El padre Pancracio Pfeiffer fue un hombre que, por orden ni más ni menos que Pío XII, se dedicó a crear una red secreta de asistencia religiosa vaticana para salvar a judíos de la cárcel y a italianos católicos y mucha gente. Y funcionó tan a la perfección que fue un auténtico héroe. Un auténtico héroe, todo un sacerdote con una clave completa que era una trilogía de 2 obispos funcionando a la perfección. Por cierto, uno llegaría a ser papa, que lo decimos, ni más ni menos que Pablo VI, cuando era su secretario. Y él no intervenía, pero tenía la mejor relación de espionaje. Y los propios alemanes quisieron por 2 veces pasar el travertino e invadir. Y el Papa tuvo miedo de que los nazis podían invadir el Vaticano. Y consiguió la firme promesa documentada y escrita por el propio Tercer Reich y el Duce, que mientras que él viviera, el Tercer Reich ni bombardearía ni invadiría. Y sin embargo, el coronel Herbert Kappler y el comandante general de las fuerzas de la Wehrmacht y de las SS nazis, Rainer Stachel, por 2 veces preparó 6 batallones motorizados perfectamente armados para de una vez por todas sacar lo que él llamó aquel nido de espías y falsos judíos y traidores al Papa. Y en el libro está narrado perfectamente, lo han contado ellos mismos. Y una red secreta de sacerdotes se dedicó a salvar católicos italianos y sobre todo judíos, porque los italianos sufrieron con los fusilamientos de las fosas ardeatinas tal cantidad de muertes violentas que era ojo por ojo, y es que por cada alemán que mataban, Herbert Kappler había dicho que se cargaba a 100 italianos y tuvo que intervenir el Papa y montan una red perfecta en combinación con Londres y está claramente narrado y empiezan a salvar a mucha gente, y aquella red de espionaje también hecha salvó a muchos de morir, a muchos. Eso viene en un capítulo que se titula Sopa de Fraile, porque todos los que salvaban los llevaban esa primera noche a darles una sopa de fraile, y aquella sopa de fraile quedó instituida como el mejor premio, porque sabían que desde ese momento ya estaban en el instituto religioso y ya eran ciudadanos vaticanos. Luego, ¿cómo lo sacaban del Vaticano? Pues muy sencillo, como se hace todo en el Vaticano. El Vaticano tiene la mejor, digamos, red secreta de salidas, que solamente ellos mismos, no vienen ningún mapa, y salen perfectamente por 6 entidades, no te olvides, por 6 salidas perfectamente conocidas por ellos. No te olvides que el Vaticano es el mejor queso de Gruyère con sus catacumbas incluidas, el mejor. Y que es verdad que el Vaticano durante cierto tiempo con Hitler, igual que el mismo Papa dijo que Hitler, fuera de la solución final judía, las barbaridades, había pagado, documentado todo lo que había firmado, también es verdad que los nazis, el alto mando del Tercer Reich, tenía pavor y mucho miedo a cualquier persona que acreditara un pasaporte, o una visa o un salvoconducto vaticano. Y el Vaticano de repente comenzó a trabajar con la Cruz Roja de Ginebra y estableció la mejor red. Lo primero que sacaron del Vaticano tenían que ser conducidos a tantos y tantos conventos como tú conoces, que está lleno de Italia. Después el pase era muy sencillo, marítimo a España y de España a América Latina. Vuelvo un poquito atrás, el Vaticano ayudó a Franco en su cruzada.
muchísimo. No te olvides que fue cruzada nacional. Bien. Mucho. Y lo hizo gracias a través de el único espía que tuvo en aquel momento. Todo un almirante que tuvo, que por cierto, le llamo en el libro, se cambió la chaqueta, el primer embajador que tiene el general Franco, y entonces, gracias con Serrano Suñer, se establece, y sobre todo con Nicolás Franco, una vía de información económica, y empieza a funcionar gracias al cardenal Gomá y al cardenal Segura, y establecen un plan de distribución fenomenal en Lisboa. Ya, contéstame solamente casi sí o no. ¿El Vaticano tuvo algo que ver con la caída del muro de Berlín y del bloque Muchísimo, soviético? completamente. El muro de Berlín ha sido derribado por Juan Pablo II, por la Ospolití Vaticana. Fíjate, es gracioso. Nada más entrar Gorbachov, es elegido por los miembros del Presidium Supremo y sobre todo por los altos mandos militares de la URSS. Bueno, al año siguiente ya no era el mismo. Al año siguiente, Boris Yeltsin y todos los que le habían nombrado le empiezan a llamar revisionista, desvisionista ortodoxo. Le llaman traidor. Y la propia KGB atenta varias veces, como bien saben, la última le pudo costar la vida cuando estaba en su dacha, totalmente, contra Gorbachov, porque saben que el Papa de Roma le está cambiando. Y empieza la auténtica pelea en la KGB de algo que se llamó los 4 mosqueteros. Y empiezan a querer decir que hay que cargarse al propio Gorbachov como hay que cargarse al Papa polaco. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. A 140 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York se encuentra Vernon Valley, un lugar de esparcimiento donde se puede esquiar todo el año. En los últimos años, 12 diplomáticos rusos basados en Nueva York visitaban Vernon Valley durante los fines de semana. Pero no venían a este lugar solo por divertirse. A lo largo del valle se extiende el mayor centro de comunicaciones de Wall Street, el distrito financiero de Manhattan. Gran parte de las comunicaciones por telex, fax y telefónicas de la ciudad es transmitida por microondas a Vernon Valley para su retransmisión vía satélite a distintos puntos de los Estados Unidos. Los rusos estaban interesados, mediante el uso de la más alta tecnología, en escuchar todo ese tráfico. Durante 2 meses, 2 periodistas, Bob Wintrom y Oksana Cholun, del periódico local, fueron recopilando datos y como consecuencia de ese trabajo se descubrió una de las... Esta era una información real. Nos mostraba la forma de espiar y de controlar la información dentro de los Estados Unidos. Como vemos en la historia que hoy les estamos contando, hay de todo. Espías, rusos, americanos, mafia. ¿Qué otras sorpresas más nos esperan con el tema de hoy? Pues vamos a ver qué otras historias nos esperan, pero antes vamos a dar paso a uno de nuestros oyentes. Yo pido disculpas que no vamos a poder meter muchas llamadas, pero sí vamos a atender una que nos llega desde Madrid, es Luis. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, por aquí ya andamos. Bueno, brevemente tu pregunta si... Oye, muy breve. Yo quería saber algo sobre el Banco Ambrosiano. Sí. Y la financiación del Vaticano y todo esto, Vale, si sabe algo. ¿Alguna cosa más? Lo sabes seguramente todo. ¿Quieres preguntar algo más, Luis? Vale, pues nada más. Un abrazo fuerte. Gracias. Venga, por te estar escucho ahí. por la radio. Gracias. Pues eso está... Brevemente, sí. Eso está muy claro contado en un libro que se llama Trampa al Vaticano y no tiene nada que ver con espías. Simplemente le costó la vida a un hombre que prestó 2.000 millones de dólares al Papa, se llamaba Roberto Calvi, muere exactamente en 1982 colgado en el puente de Londres, con 9 piedrecitas en un bolsillo y 11 en otra como señal inequívoca de haber traicionado a una de las logias y a la masonería, y aquello no fue nada más que un agujero enorme, grande, después de hacer tal cantidad de trapicheos con Monseñor Paul Marcinkus, al que desde entonces le llamamos el banquero de Dios y el cajero de 3 papas, pero claramente luego la Fiscalía italiana en 1993 probó que había sido la mayor quiebra y estafa que al final tuvo que pagar parte el pueblo italiano y parte el propio Estado Vaticano. Por eso, hasta el año pasado, el Vaticano no ha tenido nada más que deudas y números rojos. Ahora ya no salen números rojos. No, ahora no.
Habíamos cerrado hablando de que el Vaticano tuvo que ver con la caída del muro de Berlín. Y hay una historia muy curiosa, no solamente del muro de Berlín, sino de todo el comunismo, que parece ser que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se reunieron en septiembre del 89, ¿puede ser? Según, sigue. No, y que ahí un poco decidieron si una guerra mundial o apoyo para Rusia. A Gorbachev a finales de 1988, cuando se declara que ya está aprobada la guerra de las galaxias y sobre todo la gran hambruna, y cuando Ucrania había tenido las peores cosechas, el Consorcio Mundial de Ayuda entonces de Estados Unidos, patrocinado precisamente de la ayuda a Polonia, que lo que se llamó la Caja de Solidaridad, que daba todo el dinero a los polacos, decidió tener una reunión secreta preparatoria diciendo o guerra o hambre, y se acabó. Y se creó una falsa agencia exportadora de alimentos, y entendió Gorbachev que lo primero que podía hacer para el pueblo ruso era comer, porque estaba muy claro que le ofrecían o el apocalipsis o comer y que llegara. Efectivamente, aquello, todo bendecido, que lo había hecho muy bien como introductor de embajadores el propio Juan Pablo II, efectivamente llegó, que en menos de un año, el 1 de diciembre de 1989, cuando entra el automóvil negro blindado de Gorbachev en la línea del Estado Vaticano, ya sabía que iba a firmar el derribo del muro de Berlín. Hay una anécdota impresionante. El ejército soviético tiene que sacar de la RDA en un Super Antonov escoltado por 4 MiG-31 al propio Johnny el Rojo, el Escorpión. Se prepara una operación de 500 millones de dólares, se le lleva al Kremlin. Es impresionante. Y del Kremlin se le lleva ni más ni menos que a morir en Chile, a que publique sus memorias. Tienen que intervenir también el Papa. Es impresionante cómo estaba en ese momento, cuando el propio militares soviéticos se llevan, por creer que era otro militar y les había protegido, raptan al presidente de la RDA porque el muro se había derribado y le querían hacer prisionero, juzgar y ejecutar. Se salvó gracias precisamente a Gorbachev y al propio Papa, y se fue a morir un año a Valparaíso gracias a un buen amigo suyo, que era entonces el embajador chileno, Cloromiro Almeida, que era el embajador chileno en Moscú, y se va a publicar sus memorias en Valparaíso hasta que murió de cáncer hepático, con una cuenta especial que se llamó Estrella del Sur, que le había puesto su amigo personal Erich Mielke y su amigo Marcus Wall. La cuenta cifrada era la VRDAH y tenía en Ginebra 585 millones de dólares. Así se puede retirar uno, curioso. Espacio. Y yo quiero volver ahora otra vez sobre el tema que estábamos tratando de desarrollar, que era el pacto que había hecho Ronald Reagan con Mikhail Gorbachev. En una parte de tu libro hablas de que si aceptaba esa paz, Mikhail Gorbachev, le hacían un poco el pacto de o machacamos la Unión Soviética o aceptas la paz, y entonces tanto Canadá como Estados Unidos durante 3 años le iban a enviar gratuitamente el trigo, maíz, soja y cereal que fuera necesario. ¿Fue así? Y así fue, pero hay muchas más cosas. Aparecieron por primera vez la primera leche en polvo, totalmente vitaminizada, medicinas y toda clase de locomotoras y sobre todo cereal. Canadá, y gracias sobre todo también hizo un mensaje Juan Pablo II desde la Catedral de Boston a todas las iglesias y archidiócesis norteamericanas católicas, y no se deben olvidar que después de los irlandeses, la colonia católica polaca es una de las más ricas y más fuertes en Detroit, en Chicago, en San Francisco, y empezaron a dar donativos, y empezó a llegar por el propio Ronald Reagan, y después lo continuó George Bush, etcétera, y llegó a empezar mucha ayuda, y no es que fueran a destrozar en la Unión Soviética, es que Gorbachev no tenía dónde elegir. Lo primero que tenía que hacer para el pueblo ruso, que estaba ya harto de comer simplemente patatas, es que tenían que comer. No había, que no había nada. Ya. Todo eso Ronald Reagan, cuenta el libro, advirtió y exigió claramente a Mikhail Gorbachev que los soldados rusos y cubanos deberían inmediatamente volver a su casa en el plazo de 2 meses, y de ahí se explica un poco que la URSS haya dejado de dar apoyo a Cuba, entre otras cosas. Pregunto todo esto para, que nuestros oyentes tengan un poco de idea de los hilos, cómo se mueven, es que en aquella negociación no solamente se habló de la guerra de las galaxias, parar la operación, no se habló de la ayuda, es que se habló
claramente de que Rusia tenía que retirarse del avispero afgano, de que Rusia se tenía que retirar de Eritrea, de Angola, de donde estaba utilizando a las tropas cubanas. Por cierto, hoy hay enterrados en toda África más de 40.000 soldados cubanos que quedaron allí para siempre, que era la única manera en que tenían los cubanos, como antes los búlgaros, de pagar todos los envíos y donativos al KGB y a la URSS. Y los pobres soldados cubanos tuvieron que hacer la limpieza que no pudieron, porque el avispero afgano, que se ha dicho muy poco, tal y como contó el coronel Orlov, costó ni más ni menos que a los soviéticos más que los 58.000 yanquis que se quedaron para siempre en Vietnam. Casi 90.000. Cuando destruyen la superfortaleza Kabul, alrededor la fortaleza Stalin, en una sola noche, cuando la CIA le hace llegar 1.300 Stinger, los primeros Stinger, y vuelan la fortaleza Kabul, desaparecen en una sola noche 4.500 infantes de marina de los mejor preparados soviéticos, tropas de élite y de choque, y casi 500 helicópteros más todos los depósitos de municiones. Y lo hicieron aquellos que llamaban perros Asgansi con simplemente 80 cohetes Stinger, de los cuales un cargamento de 150 había llegado a Karachi, y el general Hagir Khan se había quedado con la mitad, y entregaron solamente entre 80 y 84, y aquellos 84 en aquella noche hizo el mayor desastre que hizo. Por cierto, uno de los mejores héroes de entonces, que ahora estaba siendo machacado, Dudayev, entonces era el héroe Asgansi que mandaba todas las tropas, era el héroe. Ahora está enemigo con todos y la ha machacado. Dudayev, como lobo islámico, entonces era el héroe del avispero afgano, el que más mejores honores, mejores operaciones, y cuando le derriban la superfortaleza es el primero que dice vámonos de aquí, porque ya había pasado la cifra mítica de 80.000 muertos rusos, soldados rusos del ejército soviético, que pocas madres recibían el triste mensaje de desaparecido en combate. Ya. Te preguntaba todo eso para que nuestros oyentes se dieran cuenta un poco de cómo funcionan las cosas, el entretejido que hay debajo de la aparente realidad. Hablamos de hambre en Rusia, pasamos a otro tipo de hambre que hubo en China. Tú lo comentas en tu libro también, de que incluso se había dado la idea, el eslogan de comerse a los enemigos de la clase, a todos los enemigos de la revolución maoísta. Ese episodio tiene dos anécdotas y es tétrico. Yo creo que eso me lo cuentes todo con Es tranquilidad. impresionante. A mí me gustaría que un día me dejaras un poquito hablar, porque desde luego más tu de lo que programa hablas. reventaría. Eso empieza cuando los japoneses invaden en la guerra ruso-china, invaden la primera, y después, cuando vienen ya la Segunda Guerra Mundial y aparecen en China, les concentran a todos los que habían pertenecido, tanto a los partidarios de Chiang Kai-shek como a los de Mao Zedong, y les concentran en los primeros campos de concentración, al aire libre. Lo narra a la perfección, porque ha tenido mucha ayuda Spielberg en esa película maravillosa de Alas de Volar, lo narra perfectamente. Y lo único que comían era unos el sorgo rojo con una especie de gusano, que era la única carne. Y entonces los japoneses les dicen: si queréis comer, ahí tenéis, señalando a todos los religiosos occidentales y a todos los extranjeros occidentales. Y los chinos, durante 4 años, se tuvieron que comer a los propios occidentales. Pero ojo, viene luego otro capítulo, cuando Mao Zedong dice, con la Revolución Cultural China, en todos los campos presos políticos que tenían, que estaba lleno desde Nankín, sobre todo la parte interior de la desconocida China todavía, y da la orden de que se coman, muchos de los que estaban encerrados, como han contado los pocos sacerdotes que han sido liberados, la única carne que tuvieron en el puchero fue carne humana, con todo detalle, y de verdad, se los comieron a todos, porque usted no se puede imaginar lo que hace en la misma celda y la misma campo de concentración 18 años sin comer carne. Y hay un episodio concreto en que la Revolución China, un instituto de Nankín, los propios estudiantes maoístas se comieron a sus profesores. Está totalmente narrado, y lo sacó la BBC y el Time por alguien muy importante, investigador chino, y le dieron un premio a esa investigación. Lo que pasa que yo me sorprendo de cómo algunas noticias no llegan. Un instituto politécnico secundario de enseñanza media, precisamente Chu Enlai, llamado Chu Enlai, se comieron a todos los profesores,
a todos, en una parrilla viva al aire libre, a todos. Entonces narro eso como un detalle impresionante, como cuando dice ni más ni menos el propio Solzhenitsyn: solamente la salvaje fiereza humana es capaz en un día de matar y hacer el amor. Álvaro, seguimos. Seguimos. Contabas hace un momentito lo de que literalmente la clase se comía a los profesores, e incluso en esa revolución maoísta contabas en alguna parte de tu libro que había tiendas donde había cadáveres humanos expuestos en la calle. Totalmente. Que eran evidentemente cadáveres de y daba de al gobierno unos tickets especiales de comida, donde esa comida estaba, digamos, patrocinada, regalada, pero solamente a los miembros comunistas se les entregaba a los grandes. Y estaban colgados como auténticos venados o como auténticas ganado, colgados en los ganchos de fuera, y se despachaba a la perfección. Y le voy a decir algo más: solamente 2 estudiantes no comieron, fueron tachados de traidores y acabaron totalmente detenidos. Y posteriormente se pasaron como 7 años en campo de concentración por no comer carne de toda la clase, por ser traidores a la revolución cultural maoísta. ¿Y qué hizo la Iglesia en ese caso? ¿Trató de salvar a los religiosos que había allí? La Iglesia con China no se ha podido hacer nada. Donde la Iglesia ha recibido mucha caña, sufrimiento, ha sido en 2 países. En Corea del Norte, pero sobre todo en China. Con China comunista se está negociando, y se está negociando hasta la compensación económica. China ha sido un país totalmente cerrado, que no te olvides que hasta hace muy poco China tenía 48 divisiones empleadas en la frontera con Rusia, y que 2 grandes países, como fueron China y Rusia, se enfrentaron por la guerra camboyana, unos ayudándose a Pol Pot y otros a los Yemeres Rojos, y se enfrentaron y combatieron. Es indistinto cuando en la guerra del Vietnam China facilitó los hombres y el armamento lo facilitó la Unión Soviética, mientras que en China no se ha podido saber nada hasta ahora que se está empezando a conocer la cantidad de religiosos que pasaron por las cárceles durante tanto tiempo. Ten en cuenta que China ni siquiera tuvo 6 obispos, de los cuales 4 se pasaron muchos años en la cárcel. La historia a veces se escribe con renglones torcidos, y tras lo que nos cuentan hay muchos misterios y secretos. Esta noche quisimos aportar un poco de información, dar pistas para poder tener una idea más clara de por dónde se mueven las cosas, de cómo son las cosas y quién mueve los hilos de esta realidad. Álvaro Baeza, uno de los invitados que pedíais que volviera al programa, fue nuestro invitado, fue nuestro protagonista, y hablamos de topos y espías en el Vaticano y de la última parte de la historia reciente de nuestro planeta. Y termina nuestra primera cita, esta cita del lunes. Hemos retrasado la visita de unos seres que habían anunciado su presencia hoy en el programa. Llegarán mañana, no te lo pierdas. Son seres extraterrestres que llegarán mañana al Espacio en Blanco para contarnos parte de su historia. Será a las 12, las 11 en las Islas Canarias, aquí en M80 Radio. Y recordar nuestra expedición, primera expedición del año. Nos vamos a Guatemala a pasear por las selvas, a descubrir lugares nuevos, y habrá más viajes. En breve nos vamos también a Perú a investigar y traer nuevas rutas. Perú también está esperando Egipto y salidas a diferentes ciudades aquí en España. Todos esos son parte de las actividades de este año 2000 del Espacio en Blanco. Lo hacemos solamente por vosotros, por acercaros al mundo del misterio. Ojalá queráis estar en nuestra compañía. Y ahora nos vamos, os dejamos un poquito de nuestra mejor música, y no olvidéis la cita mañana, seres extraterrestres en el Espacio en Blanco. Cuidado, nos vemos. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes,
watching the ships roll in. 12 personas que quieran descubrir selvas y lugares vírgenes. Gracias a toda la gente que se ha puesto ya en contacto. Los que queráis todavía escribirnos o mandarnos un email, si lo habéis hecho, como digo, esperar un poquito. Y la dirección es Espacio en Blanco, apartado 488, Madrid 28013. Y en internet laisla.com/eblanco, laisla.com/eblanco. Y como decíamos, pensábamos en integrar todas las novedades, pero tenemos problemas para entrar en nuestra página, para cambiarla. Un poquito de paciencia, la próxima semana todas las novedades del Espacio en Blanco. Sí nos funcionan las cosas. Y pronto más salidas, nos vamos dentro de poco de gira por toda España a acercar el misterio a todos vosotros. Y en breve en Madrid estaremos 4 días en la universidad, 4 charlas diferentes con especialistas hablando del mundo del misterio. Os seguiremos informando y hoy el chat funciona por si queréis entrar en ese punto de encuentro en el IRC, canal hispano E-Blanco, ahí estamos. IRC, E-Blanco, IRC hispano. IRC hispano, canal E-Blanco, ahí está el punto de encuentro. Esta noche seguramente tendréis muchas cosas que debatir. Y para hoy vamos a viajar hasta nuestro archivo para recuperar uno de nuestros temas. Nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones, el Vaticano está de moda y de eso os queremos hablar hoy. Lo hemos titulado Topos y espías en el Vaticano y nuestro invitado, un tipo siempre polémico, Álvaro Baeza, un tema que os ofrecemos esta noche. Disfrutar de él, algo que comienza así. En Airtel ya somos 5 millones y es nuestro 4º aniversario. Y lo celebramos dándote todas las ventajas del primer operador integrado. Por eso, ahora podrás tener una cuota de móvil desde solo 500 pesetas al mes. Hasta 10.000 pesetas gratis en llamadas desde tu fijo a Airtel y además un año de acceso gratuito a Internet. Llama al 1444 o conéctate a Airtelnet o navegalia.com. Airtel. No me digas que no puedes hacerlo porque sé que puedes. Y no me digas que no quieres hacerlo porque lo necesito. Maldita sea, necesito saberlo y tiene que ser enseguida. Traigo noticias. Tenían previsto derruir el edificio desde el mes de agosto. Alojaba la Comisión de Comercio y el Departamento de Agricultura. Llevaba vacío un mes. La ASN no ha tenido nunca una delegación en San Francisco. Para la costa oeste opera desde Los Ángeles. Oh, señor. Sí, gracias. La beca de Janek es de la ASN. Oh, no. ¿Cómo demonios has podido ser tan estúpido? Aparecen 2 individuos que dicen ser del gobierno y tú te lo crees. Probablemente eran de un gobierno. Pero no del nuestro. Coged todo lo que podáis. Este lugar no es seguro. Era una ficción, una escena del Sit back, relax, and listen to the 8-track. I dig it like an old soul record. Yes, I'm digging you. Hola, buenas noches, llegamos, es nuestra primera cita de la semana, la primera hora dedicada al mundo del misterio, aquí en el Espacio en Blanco en M80 Radio. The 8-track, I dig it like an old soul record. Al comienzo los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. José María Sendra, que está en el control, controlando nuestro mágico sonido. Ana Caballero en la coordinación, Enrique Marrón en la locución, Ana Morel, Raquel Ruiz en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Un placer estar aquí. Tenemos 4 citas esta semana llenas de temas que solamente vas a poder escuchar aquí en tu programa. Pero al comienzo nuestro recuerdo para las guerras de este mundo, para Chechenia, donde parece que los tambores de la guerra van a dejar de sonar, y también el recuerdo para esos sucesos que están ocurriendo en nuestro país, en el Ejido, en Almería, ojalá pasen pronto. Mañana en la segunda cita del Espacio en Blanco, una visita tendremos muy especial. La segunda cita, llegarán seres extraterrestres al programa. Habían prometido su visita el lunes, lo hemos cambiado al martes. Mañana la visita de seres extraterrestres, no os lo perdáis.
que esta semana pretendíamos dejar en nuestra página web algunas de las novedades del programa. Por ejemplo, esa primera ruta, nos vamos a Guatemala y buscamos... El general Franco tiene una anécdota genial, bueno, y el que mejor ha tenido allí sus mejores espías, Yuri Andropov, la Brentiberia, los mejores, o sea, el FBI tuvo a un gran eminente padre dominico, Félix Morleón, y durante muchos años que se encargaba, fíjate qué gracioso, de conseguir todas las ayudas para el Vaticano, era un agente ni más ni menos que del FBI. Es sorprendente, pero sorprendente. O sea que ya sabes dónde quedaba todo el dinero, quedaba en casa, ¿eh? Ya, o sea que están con hechos y detalles. Están preparados para hacer cualquier cosa sí. Sobre todo gran parte de... Y fabricar un falso obispo en 3 meses, o una cadena completa de 12 anillos de falsos sacerdotes, o sea, así de claro. Ya, y supongo que detrás de todo ese trasfondo siempre está el dinero, ¿no? Para mí sí. Para mí está convencido, y luego otras veces, en el caso de los polacos, que en estos últimos años lo que tenían no era el dinero, era que les apareció el milagro de lo que dijeron claramente en la Plaza de San Pietro, un papa polaco, y se dieron cuenta que los americanos utilizaron simplemente eso como el acoso y derribo de todo el muro de Berlín. Y es que es tan sencillo, si ahora lo miras todo colocado en las fichas tan claros, es que es facilísimo, ha sido una labor perfecta. Todo el mundo ha utilizado a Juan Pablo II, unos para una cosa y otros para otra. Y efectivamente hemos salido todos ganando, porque no existe ya el derribo del muro de Berlín. Pero de verdad, el trasiego de estos 25 años de espías, como lo vais a ver narrado año por año, operación por operación, es impresionante. De todos los estados, desde el mismo mundo de los espías, de los agentes del gobierno. Seguramente, por mucho que imaginemos, nunca llegaremos a tener una idea ni siquiera aproximada de lo que se mueve tras el telón de la aparente realidad. En la sombra se ejecutan planes, se marcan directrices, se montan imperios, gobiernos. Y esto, todo, es normal. Lo que parece más extraño, más anormal, es que pueda ocurrir incluso en el Vaticano, en el estado de la Iglesia. Pero nos cuentan que es así. Nuestro invitado, Álvaro Baeza, esta noche nos dará datos de ello. Pues comenzamos, Álvaro, si quieres. Antes de entrar en el Estado Vaticano y en este libro Topos y espías en el Vaticano, preguntarte a nivel genérico. Ciertos gobiernos, ciertas personas, ciertos grupos son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir lo que pretenden, ¿no? Por supuesto, cualquier cosa. Es cualquier cosa. Eso es lo primero, bueno, y desde la historia. Este libro empieza con el que primero consiguió el mejor informe del espionaje en el Vaticano. Fue Napoleón, gracias a Talleyrand. Pero vamos, cualquier cosa. Todos, el propio Benito Mussolini, Hitler, el